Tú tienes una cercanía con muchos empresarios, con muchos políticos. ¿Qué situación tenemos actualmente? ¿Cómo ves la sociedad? ¿Cómo ves la economía? Algo va a pasar, los aranceles, las guerras de Ucrania, Gaza, la inteligencia artificial. Estamos en un momento de cambio de revolución. Esto que dicen de los ricos cada vez son más ricos y la riqueza cada vez está peor distribuida. Y la realidad parece que nos dicen que vamos a esto, ¿no? O estamos en esto. La economía es todo. Cuando te das cuenta de que la economía es todo y de que nos movemos por impulsos, te das cuenta que la economía es psicología. ¿Quién es el mejor comunicador? ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a su podcast Más que Finanzas con Beca. Ya saben, ese punto de encuentro entre los mejores profesionales y las mejores ideas aquí para todos ustedes. Lo que generalmente nosotros hacemos cada vez que vamos al médico o vamos al banco es preocuparnos por lo nuestro, por nuestra salud o por nuestro dinero. Jamás preguntamos a la otra persona qué tal está. Pues hoy lo que vamos a hacer es preguntar qué tal está y cómo ve la economía y cómo nos enfrentamos al futuro, a la persona que todos los días detrás de la pantalla nos ofrece su visión sobre qué tener en cuenta para nuestros bolsillos. Hoy tenemos con nosotros a Inma Gómez Lobo. Bienvenida, Inma. Muchísimas gracias por invitarme. Un placer, encantada de estar aquí en el podcast Más que Finanzas, que sigo, ¿eh? Es un placer. Inma, como antes decía, muchas de las veces nos preocupamos más por nosotros mismos que por los demás y hoy queremos saber mucho más sobre el periodismo, queremos saber mucho más sobre tu día a día, pero si te parece hacemos una breve reseña sobre la larga trayectoria que tienes, porque llevas varias décadas en el periodismo. Ya soy abuelita un poco, sí. No. Varias décadas en el periodismo y actualmente te vemos centrada en el económico. Eres directora y eres presentadora de La Economía en Canal 24 Horas. También has sido directora y presentadora en La Economía de la Tarde dentro de Televisión Española. Sí, en realidad es el mismo programa. Hicimos una primera, perdona que te interrumpa, una primera serie, digamos, de 2010 a 2014 con la gran recesión y luego retomé después de la pandemia. Has sido subdirectora en los desayunos de la 1, has estado como adjunta a edición de los telediarios y has sido directora y presentadora también de los telediarios de la mañana. Pero bueno, Televisión Española ha sido una continuación de lo que ya estabas haciendo en otras entidades. En Telecinco eras la responsable de Economía y también eras corresponsal parlamentaria. Sí. Y en Antena 3 eras coordinadora de toda la parte internacional. Del canal internacional que te montó Antena 3 y que se emitía en principio para América Latina y luego ya se expandió para el este. También estuviste en la radio, Onda Cero, la cadena SER. Yo me he recorrido todo. Y antes de eso, en la revista Autopista, los que les gusten los coches. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, Y debo de decir que no me han despedido nunca, por suerte. Siempre me he ido moviendo pues porque me han salido ofertas, algunas he dicho que sí, otras que no. He tenido muchísima suerte. Inma, los que te seguimos te tenemos catalogada como una persona rigurosa, bastante perspicaz y a la vez bastante capaz de hacer entender a aquellos que, por ejemplo, no entendemos de muchos temas, esos temas de manera sencilla, algo que no es muy fácil dentro de la profesión. Pues muchas gracias por el cuadro, porque lo intento, o sea, intento el rigor, intento ir más allá. Cuando dices perspicacia, yo es que siempre me pregunto, ¿qué hay detrás de esto? ¿Por qué? Tuve la suerte de tener en bachillerato una fantástica profesora de filosofía, Elsa López, que yo creo que es lo más valioso que me han enseñado y para mi profesión, y es a cuestionar todo el rato incluso lo que tú piensas. Y me parece que eso es lo que a veces, cuando alguien hace un anuncio, digo, sí, pero ¿por qué? Vamos a romper un acuerdo comercial con Israel. ¿Pero qué acuerdo? ¿Cuánto dinero? ¿Esto qué supone? ¿No? O sea, no me quedo en se va a romper un acuerdo, yo quiero saber más, ¿no? Esto es un ejemplo. Y se intenta, pero no siempre se consigue. Y luego lo de intentar facilitar a la gente, bueno, es que si yo no lo entiendo, no lo puedo explicar, con lo cual eso facilita.
Y luego también es que tienes que enganchar a la gente. Si no te entienden, difícilmente se quedan. Bueno, la última vez que trajimos a un periodista especializado en temas económicos, se produjo la gran caída de abril, y era porque, no sé, estuvimos hablando de si existía burbuja bursátil o no. Ya veremos qué pasa después de tu visita, Inma, si Hombre, los mercados... que suba, con el Bitcoin que está en récord, ¿no? Siempre positivos y constructivos. Vamos a la parte más personal, después pasaremos por la parte más profesional. Queremos conocer cómo Inma llega al periodismo. El otro día, bicheando sobre tu figura en internet, aparecía, no sé por qué, una cita de Oscar Wilde que decía que el dinero no da la felicidad, pero da una sensación muy parecida que solo un gran profesional es capaz de diferenciar. No sé si es casualidad que apareciera, es una cita que me pidieron sueles una hacer. reseña para un libro de economía conductual y entonces pensé eso porque, no sé por qué escribí esto, porque el libro explicaba muy bien, ¿no? Esa parte. Y yo siempre pienso que la economía es todo. Cuando tú te das cuenta de que la economía es todo, o sea, ¿quién ha hecho este micrófono? ¿Cuánto ha costado? ¿Quién vive de hacer estas tazas? Y del barro, de la cerámica que se hacen estas tazas, ¿no? Cuando te das cuenta de que la economía es todo y de que nos movemos por impulsos, te das cuenta que la economía es psicología. Entonces, por eso lo de la economía conductual me interesa y por ahí supongo que de ahí encontraste esa cita. Y entonces acabas en el Que periodismo. achacan a Oscar Wilde, pero no sé. ¿Acabas en el periodismo por ese afán del porqué o...? No. Acabo en el periodismo porque, a ver, como has visto, yo soy ya mayorcita. Y entonces cuando yo era pequeña, solo había un canal de televisión y medio, porque teníamos el segundo canal de la UHF y no siempre se veía. Entonces tú veías el telediario, lo que veían tus padres, informe semanal. Y ahí salían unas personas que a mí me apasionaban, Carmen Sarmiento, una periodista que yo de repente la veía en el desierto con los tuareg, en la selva, con no sé qué, de la Cuadra Salcedo, Rosa María Calaf. Y yo decía, yo quiero hacer eso. O sea, yo no tenía tanta conciencia de quiero ser periodista, sino quiero viajar y me gusta escribir y me gusta contar cosas, ¿no? Entonces yo ahí tenía esa intuición. Básicamente lo de viajar. Porque también hay que decir que ahora viajamos mucho y con mucha facilidad, pero mi hija con 6 años había volado más veces en avión y visitado más países extranjeros que yo con 20. Entonces a mí lo de viajar me apasionaba. Y dije, podía haber pensado, me podría dedicar a una agencia de viajes, pero no, pensé, aquí seguro que podré viajar y contar historias. Y así salió un poco mi pasión, pero yo quería ser corresponsal de guerra, o sea, yo lo de la economía no... ¿Y eso cómo se veía en casa? Porque me imagino que habría otra gente que diría, mamá, quiero ser artista. Bueno, yo quería ser bailarina antes de esto, pero no tenía ni el talento ni el físico y siempre he sido muy práctica para estas cosas. Y entonces lo del periodismo enseguida me entró el gusanillo. Mi madre siempre decía, hija, ¿por qué no has cogido otra profesión, maestra o algo más tranquilo? Dentro del periodismo, más o menos, has ido enfocando tu carrera hacia el económico. A ver. ¿Cuál es tu primer encontronazo con la economía y te llama la atención? Y dices, bien, no me llama la atención. O sea, yo voy a confesar. Yo no me gusta, o sea, de entrada no quiero hacer economía, pero ella me persigue y me persigue tenazmente y por más que yo huyo, al final siempre me caza. Yo la primera vez en la cadena SER, cuando empecé de becaria, tenías que hacer un examen bastante duro para entrar de becaria en verano, ¿no? Tenías un examen teórico, luego una prueba y luego una entrevista y tal, y pasas. Y yo entonces estaba en la revista esta que os digo, ¿no?, de motor, que a razón de trabajo y sueldo, creo que en mi vida me han pagado mejor, porque yo me dedicaba a pintar de amarillo las ofertas estas que salían en esas revistas de coches, me pagaban fantástico. Pero claro, digo, esto no es lo que quiero hacer. Estaba estudiando todavía. Me presenté a las pruebas de la SER, me dijeron, bueno, has pasado, y dije, bueno, si me dan informativos en Madrid, puedo compaginar con la revista, tal, lo cojo. Si me dan programas o sea, Ceuta, pues diré que no y ya está. Pero me cogieron informativos en Madrid. Y dije, qué suerte. Tuve que dejar la revista porque no podía compaginar las dos cosas. Y entonces me dicen, ¿tú qué quieres hacer?
Y yo, me interesa mucho la información internacional, yo ya pensando, a ver si puedo viajar. Y me interesa lo de sociedad, ciencia, todo lo del espacio, la sociedad más de calle, ¿no? Lo que le pasa a la gente, eso me interesa. Vale, te vas a economía. Y entonces fue como un jarro de agua fría, porque los que somos mayores y nos gusta el periodismo, recordamos una serie que veíamos en blanco y negro, yo por lo menos no tenía tele en color todavía, que se llamaba Lou Grant. Entonces Lou Grant era una redacción de periodistas en Estados Unidos, y entonces allí el redactor jefe era un señor recio así, pero luego estaba la reportera que investigaba los dramas sociales, el otro que investigaba la corrupción del ayuntamiento, y luego en esa serie había un tío gris, medio calvo, que iba en tirantes, que era el que hacía la economía. Entonces, la economía ha ido cogiendo mucho sex appeal en los últimos años, pero yo no tenía una idea de quiero ser periodista económica, pero me dijeron, te vas a economía. Y la verdad es que, como escuela, si empiezas haciendo periodismo económico, te facilita mucho después las cosas, si lo haces bien. Porque como cuesta tanto explicar, hacer entender, si puedes explicar cómo funciona el sistema eléctrico después de un apagón, por qué es importante en una fusión bancaria, qué está pasando con los bonos en Estados Unidos. Si tú eso a la gente de a pie, de la calle, que a priori no le interesa nada, se lo consigues hacer llegar, pues cuando te toca ir al Congreso y decir, pues aquí han dicho una cosa, aquí han dicho otra, eso lo haces facilísimo, ¿no? Mi primer directo, me lío, pregúntame si quieres. Te iba a decir, mi primer directo en televisión, yo había hecho mucho directo en radio, mucho, y había hecho falso directo en televisión, en Antena 3, pero mi primer directo fue en Telecinco, y yo estaba ya en economía, ahí. Se estrelló el Concorde. Yo acababa de llegar de Marruecos de rodar, estábamos haciendo unos reportajes y estaba haciendo un visionado y digo, bueno, me voy a casa y ya luego mañana y tal. Bueno. Y entonces salen de la reunión de redacción y me dicen, ¿te vas a París? Y yo, ¿por qué? Yo creo que alguien dijo, porque había otros compañeros a los que quizá les hubiera correspondido ir a ellos, ¿no? Y fueron muy generosos después diciendo, oye, pues muy bien y tal. Yo creo que pensaron, esta habla francés, pues esta, ¿no? Y otra compañera de Nacional, Rosa Lerchundi, que era la jefa de Nacional en Telecinco, que también acababa de llegar y yo creo que pensaron, estas que hablan francés, rápido, rápido que se vayan, ¿no? Yo venía con la maleta llena de ropa sucia, llamé a mi hermana y le dije, por favor, acércate al aeropuerto y llévame algo limpio, porque es que vengo de un sitio a otro. Y entonces, claro, cuando estábamos volando, a Rosa le dio un chasquido en la espalda. Somos humanos, los periodistas. Sí. Y entonces tuvimos que sacarla en silla de ruedas del avión. Y claro, era como, ostras, ella iba a hacer los directos, que era quien los dominaba, y yo iba a hacer los reportajes. Y entonces recuerdo que el productor dijo, tenemos un directo a las 8, hay que llegar, lo haces tú. Y siempre recuerdo a Rosa, la pobre en su silla de ruedas, gritándome, ¿llevas pinturas? Y yo, ¿pinturas? Para maquillarte un poco, ¿no? Y entonces, claro, dices, después de contar cosas difíciles, sí. Estar allí era tu primer directo, una cosa tan gorda, mucha responsabilidad, con un montón de periodistas, ¿no? De todo, por aquí, ¿no? Que hacías así, te metías en, yo qué sé, en la CNN y tal. Y recuerdo que dije, es fácil, el avión venía de aquí volando, hubo un chasquido, no sé qué tal, cayó, si hubiera caído 5 metros antes una gasolinera. Y dije, o sea, dentro de los nervios, ¿no? Y la esta, era fácil. ¿Por qué? Pues porque es que acababa de intentar explicar una fusión eléctrica que había fracasado, ¿no? Bueno, antes te cojo una frase que nos has dejado antes, y es que la economía lo es todo, ¿no? En realidad, cuando estás hablando de economía y estás todo el día hablando de economía, tienes que tocar tantas piezas que en realidad incluso un avión está dentro de tu día a día a la hora de analizar qué pasa en el sector aéreo, etcétera, etcétera, ¿no? Lo veo bastante. Warren Buffett tenía y tiene una frase que es que el mejor inversor es el que se puede mantener estoico durante mucho más tiempo frente a todos los que empiezan a alarmarse frente a la volatilidad. ¿Quién es el mejor comunicador? Dices en características.
Bueno, antes de nada corregiré esa frase de Warren Buffett. El mejor inversor no es el que mantiene la calma más tiempo, visto lo suyo es el que se mantiene más tiempo, porque casi se va a ir, ¿no? Sí, sí. Manteniéndose ahí. Bueno, mantener la calma es fundamental. Sí, yo creo que estar tranquilo, pase lo que pase, porque a veces en los directos, en la televisión, a veces incluso estás cubriendo cosas que son duras humanamente, ¿no? Estaba pensando, yo no he ido, ¿no? Pero por ejemplo los compañeros en la Dana pues venían tocados, ¿no? Entonces mantener la calma fundamental. Y luego pensar en la persona a la que quieres hablar. O sea, yo cuando me pongo a preparar la escaleta, a redactar, pienso en la persona, en las personas, porque además lo difícil es que no vas a una, es que vas a gente muy diversa, con diversa mentalidad, con diversos grados de educación. Entonces creo que el que piensa cuál es la manera de hacer llegar el mensaje de la manera más eficaz a la mayoría de la gente, si es posible a toda, yo creo que ese es el mejor. Yo creo que para ser buen periodista siempre pienso que hay que tener mucha curiosidad. Mucha curiosidad. Si no tienes curiosidad es difícil que al final esto te salga bien. Creo que hay que tener empatía cuando haces una entrevista, cuando cubres una historia, con la audiencia, con el lector, y un pelín de mala leche. Yo creo que con esas características y mucho trabajo, ¿no? Yo creo que el oficio da resultado. Yo creo que tú como periodista estás en la parte económica, pero yo en mi día a día como economista y analista financiero veo muchísimas similitudes entre lo que vosotros hacéis y lo que nosotros hacemos, porque al final... Pero vosotros ganáis más. Por lo menos algunos, que luego en mi profesión también hay quien... Sí, se han publicado sueldos sí. estratosféricos. Antes hacías mención a momentos duros y también hacías mención a cómo explicas. Yo te quiero hacer dos preguntas. Una, ¿sois conscientes de, cuando estáis hablando, muchas de las cosas que decís pueden tener repercusión? El otro día estaba repasando una entrevista que hacía una periodista en el momento en el que los mercados estaban cayendo un 4%, y las reseñas de las redes sociales eran: está explicando que el mercado está cayendo un 4% y encima se está riendo. ¿Cómo lo hace? En vuestro caso, ¿sois conscientes de que cómo digáis las cosas puede tener repercusión real? A ver, yo creo que hay... Por ejemplo, yo en el caso de las finanzas, para eso os llevo a vosotros. O sea, intento siempre tener un experto, porque yo no sé. O sea, pues puedes tener una cierta idea de lo que vas escuchando y lo que vas aprendiendo a lo largo de los años, pero yo jamás me atrevo a dar un consejo de, pues esto va a o a decir esto va a caer. No, o sea, pero sí que eres consciente, cuando tú hablas de hipotecas y tienes que buscar a los mejores expertos, alguien que sea fiable. Si hay alguien que te ha dicho una cosa que luego ha fallado, o sea, por ejemplo, ¿va usted a elegir una hipoteca fija o variable? Pues tienes que explicarle, pues hombre, pues depende del tipo de inversor que seas, depende de si quieres estar tranquilo o puedes, o sea, es que depende de muchas cosas. Entonces, claro que tienes en cuenta que ese tipo de consejos o cuando algún experto habla, pues tiene repercusión. Pero, o cuando hablas, por ejemplo, o sea, puede ser cuando la tarifa regulada o la otra, ¿no? Es que la gente me decía, ¿pero me paso a esta o me quedo en la otra? Pues es que yo no soy la experta, vamos a traer a alguien, ¿no? y que nos lo explique. Como yo me dedico a un periodismo económico muy general, muy generalista, ¿no? Para gente, no soy un salmón, no soy intereconomía, no soy negocios, o sea, no soy una cosa tan especializada, sino que voy en un contenedor muy general donde abrimos una ventanita a la economía, ¿no? y al consumo y a las noticias político-económicas, ¿no? Entonces, no siento tanto esa presión de voy a decir algo que va a hacer caer el mercado. Pero claro, si tienes a un consejero delegado de una empresa cotizada, que por eso no dan entrevistas. Es así, o sea, muy pocas y normalmente en periódicos y tienen mucho miedo a hablar. Claro, es que una palabra de este señor puede hacer ganar o perder muchos miles de millones en un momento. Quizá por ver similitudes y contradicciones respecto a lo que hacemos aquí con otros países, en otros países
van con casi frac, son super showmans, los que presentan la economía. ¿Tú te quedas con el estilo Inma o en algunos momentos te gustaría ir más al estilo showman? Yo showman creo que no. Por lo menos en esto, no sé. Me parece que hay que contar las cosas de manera divertida. Y a veces, mira, por ejemplo, cuando hicimos el programa, ¿no? De 2010 a 2014, que eso fue como ver la crisis a cámara lenta. Ahí aprendí muchísimo y ahí me reconcilié con la economía, ¿no? Y me di cuenta de esto que estás haciendo es importante, hay que contarlo bien. La gente, o sea, está pendiente de esto, ¿no? Y ahí tenía un compañero que estaba en la sección de economía, de adjunto, Paco Pérez Galán. Era muy divertido, un tipo muy peculiar, ¿no? Y yo le dije, Paco, me gustaría hacer contigo el diccionario económico, porque una de mis obsesiones también es que la gente joven no sabe lo que es una hipoteca. Es que, ¿sabes? Es que cuando la prima de riesgo, es que no sé qué, vamos a explicarlo, ¿no? Y hacía una sección con él para cerrar la semana, que era el diccionario económico, ¿no? Y es que era un tipo tan peculiar que nos reíamos mucho haciendo esa sección, ¿no? Entonces creo lo de reírnos, lo de hacer bromas, eso creo que tendríamos que soltarnos un poquito más la melena. Y yo si puedo, cuando puedo lo hago. Pero bueno, ya la cosa estrafalaria de, ¿cómo se llama este? El Jim Cramer. Claro, y esto, y la bocina y tal, bueno, me parece bien, pero yo no me veo. Pasamos de las risas a las caras un poco más tiesas. Me imagino que estando delante de la pantalla, muchas de las veces hemos visto cómo el presentador le impacta un directo, le impacta una noticia. Al final sois personas. Sí. ¿Cuál sería la noticia más difícil que te ha costado dar? ¿Y cuánto te cuesta no interiorizar o no empatizar con noticias que no tienes preparadas en una escaleta? Hombre, sobre todo en el 24 horas, que a veces yo ahora no lo hago, ¿no? Pero a veces sí lo he hecho, que estás presentando y pues pasa esto, ¿no? En ese momento, en el primer momento, yo creo que como estás tan metido o a mí por lo menos me pasa, estás tan metido y tan concentrado, igual no eres consciente del alcance de eso, de la barbaridad de lo que ha pasado. Mira, pues te contaré una cosa. El 11M, yo no cubrí calle, a mí me pilló el atentado yendo a Telecinco y entonces, bueno, iba escuchando y digo, ostras, ¿qué ha pasado? Y llamé a la tele y digo, me doy la vuelta y voy para Atocha. Y me dijo, no, vente para acá, necesitamos aquí, porque había que filtrar muchas imágenes que llegaban. No podía salir eso y había otras cosas que hacer, ¿no? Y claro, eran las elecciones a los 4 días del atentado, los 3. Y ya yo cubría el centro de datos en las elecciones. O sea, tú eras consciente de la barbaridad, pero estás en el trabajo, estás un montón de horas sin parar en la redacción, vas a casa, te duchas, duermes un poco, vuelves. Y cuando yo me di cuenta de la barbaridad era cuando iba el sábado, íbamos al centro de datos donde te enseñaban un poco, ¿no?, cómo iban a ser las elecciones, dónde iban a estar los ordenadores y estas cosas que hacen siempre. Y yo cuando iba sola, por la carretera, sola, temprano, me di cuenta. O sea, ahí, y ahí pues me entraron ganas de llorar. O sea, realmente, es decir, claro que sabía la barbaridad que era, pero estás tan en tensión que no eres consciente. O sea, una persona no llega a normalizar lo que vemos. Yo creo que hay cierta sensación, el otro día con el tema del apagón, uno llega a la conclusión de que, bueno, hemos tenido atentados terroristas, hemos tenido COVID, que se nos ha olvidado, perdona, la época en la que nos levantábamos por la mañana y a las 8 bombazo, se nos ha olvidado. Sí, sí, sí. Entonces, yo creo que el otro día llegaba a la conclusión de que hay mucha gente que ya ha normalizado esa situación, cuando el otro día con el apagón se veía gente tomando cañas, jugando al fútbol en la calle, montando chirigotas. No sé. Había también mucha gente en los supermercados haciendo acopio. Yo creo que ahí no estaban las dos cosas, ¿no? Por un lado, los que dices, bueno, esto lo van a arreglar, no nos podemos ir al apagón, ¿no? Y los que tienen un poco más de miedo. Mira, el apagón me pilló preparando el programa y ese día iba a venir Gerardo Cuerva. Estábamos con lo de las elecciones y tal, llevaba tiempo, a ver si puede venir, pues va a Madrid y venga, pues cerramos entrevista, ¿no? Y entonces estamos en la redacción y se ha ido la luz.
Y en la redacción nuestra hay un interruptor que a veces alguien se apoya y se apaga parte de la... Pues alguien se apoya en el interruptor. No, pues no vuelven y ya empiezan. Oye, que llama a Cataluña, que allí tampoco. Oye, que llama a Galicia. Bueno, y entonces seguía y yo digo, ¿qué hago? O sea, ¿sigo haciendo el programa? O sea, ¿qué pasa? Y dices, bueno, es que esto igual a las 5:30, yo tengo que hacer el programa y estoy sola, si no lo hago no sale, ¿no? Y entonces, bueno, yo seguía lo mío, llamé a mi hija, no cojas el ascensor, que esto parece que tal, bueno, y seguía lo mío. Pero ya cuando vimos que es que esto nos íbamos a un especial porque tal, pues dije, bueno, pues ya veo que el programa no va a salir, no había forma de localizar a prensa de Cepime para, oye, ¿vais a venir? No, o sea, no sabía yo si Gerardo Cuerva iba a llegar a la tele o no sabíamos qué iba a pasar. Y entonces me puse a disposición, bueno, pues mira, pues vete llamando a Barcelona a ver si puede entrar esto, tal, bueno. Pero hubo un momento que yo digo, la bolsa está funcionando. Y mi compañera Judith, que tiene niños pequeños, esa se había tenido que ir, y digo, está funcionando y subiendo, yo creo que esto igual. Y me dice, no, sí, vete a la bolsa. No podías ir en coche, digo, pues me voy andando. Porque lo que realmente yo quería era salir a la calle, a ver qué estaba pasando y en la medida de lo posible contarlo, ¿no? Y fui grabando con el móvil, lo que pasa es que, claro, no había forma de mandarlo, que luego cuando llegué a la bolsa dije, espérate, encendí la cámara, el foco funcionaba, la cámara funcionaba, que es remota, pero no había forma de decir, ya estoy aquí. Entonces me ponía ahí delante de la cámara con el micro, que estoy aquí. Bueno, al final pudimos entrar. Bueno. La verdad es que son tiempos convulsos los que nos toca, tiempos que marca la inteligencia artificial, los WhatsApps, la hora. En ese sentido, te quería hacer unas preguntas que, bueno, ya hemos visto que eres sistemática, bien fundamentada, pero ¿algún momento te ha tocado esto de tienes que salir y apáñatelas? Lo del Concorde ya nos has contado que casi fue así, sí. Pero en algún momento has dicho, tierra trágame, que de esto nada de nada. Tanto como tierra trágame no, pero yo estuve entre el fin de la primera etapa de la economía por la tarde y luego fui a la bolsa. Estuve un par de temporadas haciendo lo que llamamos la mochila. La mochila es vete a hacer directos por la mañana de lo que surja para el 24, ¿no? Y entonces recuerdo, por ejemplo, un día que dije, pues me va a dar un telele. Estaba cubriendo no sé qué y me llama una compañera y me dice, vete para la Audiencia Nacional, que acaban de sacar el sumario de la Gürtel. Y yo, ¿qué? Pero no tengo ni idea de esto, más allá de lo que has leído cada día, ¿no? Y dice, no, te lo paso yo por el correo, por el WhatsApp. Y tuve que llegar allí. Y bueno, siempre hay algún compañero más especializado tal que dices, oye, me echas una mano, pero ostras, es una responsabilidad muy grande, un tema que políticamente era súper delicado y tal, ¿no? Y es como ponte ahí y te pones en lo que va el trayecto de Castellana no sé cuántos a Génova, ¿no? Sí. Y además es como, entra ya, que esto a veces también cuando no has hecho calle, ¿sabes? Hay veces que los que están en redacción o jefes que no han hecho calle es como, pero ya, y tú dices, a ver, hay que desplegar una mochila, hay que poner la cámara, hay que poner el tal, igual me tengo que enterar de lo que tengo que decir, ¿no? Entonces, eso sí que a veces... pasa. Los que te seguimos, damos fe de una de las cosas que te he preguntado sobre el comunicador perfecto. Has dicho que hay que tener un poco de mala leche. Un poquito. Un poco de mala leche. Yo he visto algunas entrevistas tuyas conmigo, has sido un súper dulce, pero seguramente habrás tenido la llamada posterior de algún político, algún empresario, alguna asociación. ¿Es normal que os llamen? ¿Es normal que haya quejas? Es gaje del oficio. Es gaje del oficio. A veces, claro, no les gusta algo que has preguntado. Y lo que no suele llegar es, digamos, una queja fuerte, por lo menos a mí, de manera directa. O llega más arriba, esto pasa. Normalmente te llama alguien de prensa o oye, pues esto no es así. O sea, yo en malos modos no. También porque, claro, a veces yo intento hacer las preguntas
con la mayor educación posible, con la mayor dulzura, si puedo posible, porque no se trata de... Hay diferentes tipos de entrevista. Cuando os llamo a vosotros, que es para que me echéis una mano, para que le expliquemos juntos a la audiencia algo que es importante y que yo no sé, vosotros sí, para eso estáis los expertos, que además venís con toda generosidad, ayudáis muchísimo, siempre estáis dispuestos a echarme una mano. Eso es una cosa. Cuando viene alguien para hablar de un tema, pues energía nuclear o estos días, ¿no? Pues es también algo para divulgar y tal. Y yo, a veces, aunque esté, digamos, de acuerdo con lo que me están diciendo, entiendo que mi obligación, por esta dialéctica que te digo, ¿no?, es rebatir. O sea, este argumento que tenemos tiene alguna grieta, tiene alguna fisura. Esto que estamos diciendo, estamos seguros de que es así. Puede haber otra opinión, ¿no? Entonces, siempre... Y luego está la entrevista más de control periodístico. Y estos suelen ser los políticos, claro. Entonces yo intento ser, pero claro, ahí primero también es más divertido porque dices, no, si no te vas a escapar. Porque claro, ellos yo lo entiendo, o sea, tienen su argumentario, estamos en una época en la que más, tú te imaginas a un político diciendo, nos hemos equivocado, lo que decía la oposición, chicos, tenéis razón. No, o sea, es que eso es imposible, entonces estaría bien. Incluso a la oposición. No, claro, y al revés, ¿no? La oposición, el gobierno no lo ha hecho bien. Ostras, pues, pero ¿por qué dices esto, no? Entonces, a veces, que encima en este mundo tan polarizado que decimos ahora, tan de extremismos, ¿no? Pues te atizan por todos los lados, claro. O sea, si no les gustas a uno, te van a atizar. Si no les gustas, bueno, pues unos días te atizan unos, otros días te atizan otros, pues todo bien, ¿no? Entonces, ahí sí que, claro, cuando te dicen, yo qué sé, ha habido 3 apagones. ¿Cuáles? ¿No? Es que a mí enseguida me sale, porque si no hablamos de... Y ahí sí que... Pero siempre lo hago, de verdad, intento hacerlo con todos igual y intento... Dentro de que lo hago, no hacerlo con... Ahí sí que la mala leche es en mi cabeza, no en la puesta en escena. O sea, tienes que ser... educado y... mantener la calma. Sí, sí. O sea, que son cosas que pasan, son gajes del oficio. Sí. Y te llaman a veces... Ahora, bueno, te han llamado a veces de empresas, ¿no? Esto no me gusta. Bueno, dime qué he dicho que no sea cierto, ¿no? Yo siempre digo eso, dime qué he dicho. Si hemos cometido un error, se rectifica. Si hemos dicho algo que no te gusta, lo siento. Antes de entrar en cámara estábamos hablando del intrusismo o no intrusismo dentro del sector. Ahora casi cualquier persona puede ponerse delante de una cámara, emitir opinión y bueno, hacer una especie de competencia a los medios tradicionales. ¿Qué ha cambiado dentro de la manera de transmitir? Y si lo ves bien, ¿lo ves sano o no lo ves sano? Esto de las nuevas tecnologías y las nuevas redes. A ver, y es que yo creo que los periodistas tampoco podemos decir, esto es mío, no me lo quites, es que no le puedes poner puertas a este campo, ¿no? O sea, yo creo que es así, cualquiera en su casa coge el teléfono y puede hacer algo interesante. O sea, yo, por ejemplo, en TikTok aprendo, ahora soy poco de, o sea, por ejemplo, Twitter me he desenganchado, porque es que hay mucho ruido, me quita mucho tiempo que no tengo, pero a veces que estoy, bueno, vamos a ver en TikTok, ¿no? Y sigo a algunas personas. Y aprendes un montón de cosas, qué sé yo, a plantar en vertical, a hacer velas si no tienes otra cosa. El otro día en el apagón había gente, coge arroz, coge no sé qué. Aprendes, hay divulgadores que te enseñan historia, que me encanta, de una forma muy divertida. O sea, aprendes muchas cosas en TikTok. Luego hay otras cosas en TikTok que a mí no me interesan. Y luego, la tele, es que la tele, o sea, yo por ejemplo cuando llegó Netflix aquí y tal, tenía un amigo que decía, esto, desaparece la tele. Digo, no, desaparece quizá una forma de hacer o ver la tele, pero al final, ¿qué más te da que un programa? Porque Netflix al principio eran películas, pero es que ya se está enganchando a programas y acabaremos viendo informativos, yo creo, no sé si está Netflix y las otras plataformas. Entonces dices, es que antes tenías X canales en tu aparato y ahora la tecnología te permite tener, vamos a llegar a infinitos, porque como todo el mundo se monta... Entonces creo que, bueno, pues hay que entenderlo y hay que compartirlo. Y luego el intrusismo. Esto al final es un oficio, ¿no? El periodismo, yo hay gente que se cabrea, ¿no? Pues, bueno, es que al final es tener un conocimiento, que te cuenten cosas, ver cosas y saber transmitirlas, ¿no? Y a lo mejor, claro, esto no es operar a corazón abierto. O sea, quiero decir, hay gente que igual tiene habilidades para hacerlo
talento, sin necesidad de haber pasado por la facultad de periodismo, que es muy recomendable si te vas a dedicar a esto. Pero en el mundo en el que estamos, yo creo que hay que quedarse con lo mejor y lo peor de cada cosa. Y no mezclar, porque, y lo pienso así en voz alta. El otro día estaba escuchando a un podcast. Estos podcasters son bastante famosos. Me venían a decir que hay un movimiento un poco raro porque muchos de ellos se están metiendo dentro de la masonería y está existiendo, sí. Por ejemplo, el otro día hablaban sobre Ibai Llanos, que había otro podcaster que había indagado sobre la masonería y se había metido, tal. Es como, no sé, había unas cosas que decían, o sea, se estaba mezclando lo antiguo con lo nuevo de una manera tanto... Lo dices porque en el periodismo hay masonería, a mí no me han fichado, te digo, ¿eh? No, esto en mi tiempo se decía de Mario Conde, en mi tiempo, digo, qué mayor. No, me refiero a que quizá los nuevos también están intentando meterse dentro de corrientes antiguas, por así decirlo. Es que yo creo que al final, en cierta medida, aunque la tecnología cambia, hay cosas que está todo inventado. O sea, yo, por ejemplo, veía en TikTok, esto que hacíamos, que veo que se está pasando de moda, ¿no? Esto de, está un señor hablando y te está mandando un mensaje, ¿no? Y te dice, yo qué sé, voy a contarle que esta taza es maravillosa porque fíjese que es rojo. Y entonces en el rojo se corta y se pone en rojo y se pone súper cerca, ¿no? El plano. Y dices, claro, es como que la atención está como, pero ¿qué hace este señor, no? Y, ¿eso está haciendo que tu mensaje sea más eficaz? No lo tengo muy claro, pero a mí eso me pone nerviosa, o sea, ¿por qué no podemos hacerlo? O sea, pero claro, es que esto va en gustos, esto va en gustos. Yo decía, pues, pero claro, ves que mucha gente, incluso en televisión, unas ráfagas ahora que yo digo, dices, a ver, el público objetivo de esto son señoras de 50 para arriba que están en casa y les digo, qué estrés, ¿no? Sí. Bueno, son modas, yo qué sé, no sé si esto perdurará o no. A mí es que yo en esto soy un poco clásica, a mí me gusta la gente hablando, me gusta la conversación, y entonces, claro, pues de vez en cuando tienes que hacer un chimpún para que no se me vaya, atención, pero creo que a veces tampoco es necesario tanto artificio, pero esto para gustos están los colores, claro. Yo también soy gran valedor de la parte clásica, independientemente de que estamos aquí en una red, etcétera, emitiendo. Estamos hablando tranquilamente. Sí. Y en el mundo en el que me muevo, muchas de las personas lo que priman es la relación, la empatía. Cuando yo me estoy sentando contigo y te estoy pidiendo si tu fondo de inversión es bueno o no es bueno, ver si dudas o no dudas. Preguntarte si duermes o no duermes, porque si tu hijo te está dando problemas por las noches, la capacidad que tienes de leer y de concentrarte en tu trabajo es distinta. En ese punto tú también estás, tú tienes una cercanía con muchos empresarios, con muchos políticos. ¿Qué situación tenemos actualmente? Según esa parte más subjetiva, me refiero a cómo ves la sociedad, cómo ves la economía, según lo que te desprende esa relación, que a mí me vale de mucho. A ver, fíjate que dices, ¿cómo ves la sociedad? Es que yo piso poca calle ahora y es una pena. O sea, ahora, pues, por ejemplo, que me he venido en el metro, intento pisar calle, intento ver un poco cómo, porque claro, si estás en tu burbujita y dices, el PIB va como un cohete. El PIB va como un cohete, pero ¿por qué hay gente durmiendo en el aeropuerto? O sea, quiero decir que es compatible que el país esté yendo mejor y haya gente que no se está enganchando a eso, ¿no? Entonces, claro, ¿quiere decir eso que el país no está yendo mejor? No, puede que el país esté yendo mejor, pero no deberíamos olvidarnos ni tapar lo otro. Y te pongo, bueno, lo del aeropuerto, pero es que, o sea, gente que con un trabajo no se puede pagar una habitación, lo que está pasando con la vivienda. Mira, yo, por ejemplo, cuando empecé a trabajar, ¿no? La legislación establecía que a ti te tenían que hacer contratos mínimo de 6 meses. Otra cosa es que luego algún empresario igual no lo incumpliera, pero la legislación era así. Y se podían encadenar hasta 3 años. Y a los 3 años o te despedían o te hacían fijos.
¿cuál era? A mucha gente le hacían fijo, porque un empresario que ha mantenido durante 3 años a un trabajador, que lo ha preparado, que le rinde, si lo puede mantener, lógicamente lo va a mantener. O sea, si lo puede mantener, ¿no? Igual pues a alguno no le ha gustado y lo despedirá. Y con un sueldo más o menos normal, no te digo uno, pero una pareja joven nos podíamos comprar un piso poco a poco, con el tipo de interés de las hipotecas al 7,5% más, ¿no? Entonces dices, ¿qué está pasando ahora para que los jóvenes más preparados que hemos tenido no puedan hacer, o sea, no puedan vivir? Yo cuando vienen con toda la ilusión, que me encanta estar cuando llegan con tantas ganas y tal, ¿no? Pero les escucho una habitación, uno se dice, pero es que esto no es sostenible. Y mientras esto está pasando, estamos distraídos en la bronca, en otras cosas, ¿no? Y dices, ¿cómo no se pueden poner de acuerdo? ¿Cómo no podemos buscar una solución? Y un poco entre todos, ¿no? Para que esto no pase. Porque claro, esta juventud, es que dices, es que se colocan en 30 tacos sin tener muy claro cuál es tu futuro, ¿no? Y no por voluntad propia, porque uno puede decir, bueno, yo es que prefiero vivir la vida. No, pero es que la gente quiere y necesita a veces una estabilidad, ¿no? Y no, o sea, lo que podríamos definir actualmente es una sociedad pseudo quebrada, en el sentido de equiparación de riqueza, equiparación de oportunidades. Bueno, esto que dicen de los ricos cada vez son más ricos y la riqueza cada vez está peor distribuida. Eso yo no tengo la certeza, pero la estadística y la realidad parece que nos dicen que vamos a esto, ¿no? O estamos en esto. Pues no sé, vosotros que controláis más, no sé qué impresión tenéis. Pero la verdad es que es un problema no solo español, sino es un problema global. Y por desgracia vamos a ello. De hecho, ayer hubo una aprobación legislativa dentro de Estados Unidos que incide todavía más en esa diferencia, ¿no? Con lo cual, efectivamente, es un problema lo que tenemos. Y los vídeos que llegan de Argentina, por ejemplo, ¿no? Que dices, Milei está consiguiendo controlar la inflación, pero claro, mira lo que pasa en la calle, mira lo que dice la gente. Es difícil. El otro día escribí allí un artículo en función de un consejo que nos dio y una sensación que nos dio otra periodista que pasaba por el podcast, que decía que cuando salía de la redacción todos los días, allá por la crisis del 2009, 2008, 2009, le daba la sensación de que estaba en su burbujita, y su burbujita le decía que todo iba mal, que íbamos a sufrir, pero cuando salía a la calle veía que la realidad era otra y que la gente no estaba viendo venir lo que ella anticipaba. Antes de la burbujita, bueno, antes de la burbujita seguro. Y entonces mi pregunta ahora es, ¿ves algo que te recuerde al pasado? ¿O cada situación es distinta y actualmente yo creo que la situación no es diferente. Porque, a ver, en la gran recesión es que veníamos de un crecimiento... Ya. O sea, quiero decir que cuando la fiesta está funcionando, nadie se da cuenta de que va a venir la policía y no, o sea... yo sí que recuerdo, por ejemplo, un ministro, ¿no? que me dijo un poco antes del estreno, no entendemos por qué no baja el ciclo. No entendemos que esto es subir. Parecía que habíamos encontrado el bálsamo de Fierabras o algo así, ¿no? Para evitar las crisis ya de por vida. Es que no entendemos, pero tú en la calle, las conversaciones de los amigos tomando cañas eran, pero bueno, ¿cómo está la vivienda? ¿No? Es que yo, fíjate, es que bueno, pues que el banco me ha dado la hipoteca, ¿no? Y tú decías, pero... Yo tenía compañeros que yo les decía, pero ¿te has metido en esa hipoteca? Me decían, bueno, es que esto es patrimonio. Yeah. Y yo pensaba, sí, patrimonio para el banco, ¿cómo no la puedes pagar, sabes? O sea, vivíamos en una burbuja, efectivamente, ¿no? Y yo creo que la gente, bueno... se hablaba de la ley del suelo, o sea, no es que no se hiciera nada. Sí. Y yo me acuerdo que Karma Chacón, cuando estuve fallecida, en vivienda, Pedro Solbes en su día, ¿no? Antes de que explotara todo, pues se intentó alguna cosa, pero ya in extremis, ¿no? Y ahora tenemos este problema de, no, es que nos faltan casas. Es que ha venido mucha gente a trabajar y nos faltan casas. Y entonces yo no veo, digamos, porque dicen, no, es que la gente viaja... Es que la gente mira cómo están las terrazas,
pero yo también es verdad que hablo con el camarero del bar de abajo y le digo, ojo, ¿cómo tiene una terraza? Y dice, pero llevan ahí 3 horas con 3 cañas, no me han pedido ni una ración, ¿sabes? Que dice que es que depende. Entonces, que algo va a pasar, que estamos como en un, no sé si en un fin de ciclo o en algo va a pasar, los aranceles, las guerras de Ucrania, en Gaza, la inteligencia artificial. Estamos en un momento de cambio de revolución. ¿Qué va a pasar? No lo sabemos. No lo sé. Y yo no sé si es verdad que a pie de calle se tiene esta percepción, pero yo creo que a cierto nivel de empresas, de periodistas y tal, creo que sí. Se suele decir que en casa de herrero cuchara de palo. En mi casa muchas veces pasa, porque al final la que manda es una y yo tengo la última palabra, que es sí, o cariño. Entonces, ¿qué es lo que sucede en tu caso? ¿Te llevas a casa todo eso que has estado analizando, esas sensaciones, esos análisis de algunos expertos y lo aplicas en tu día a día o no? No. Yo soy Oye, esto aquel de... ha dicho que el sector telecomunicaciones Nada, voy a comprar yo Telefónica. soy esto de, estás perdiendo dinero con la inflación, esa soy yo. No, la verdad es que a veces pienso, digo, oye, pues igual podría... O sea, mira, anécdota, cuando estaba en la bolsa, pues sí, que sería 2014 o... No, un poquito más tarde, sí, 2016 o así. Pues llego y digo, esto del Bitcoin... Esto es interesantísimo. Y me puse a ver documentales, me puse a leer del Bitcoin. Pero esto realmente, el Satoshi ¿esto qué es? Vamos a ver. Bueno, pues había un compañero, Pablo Fernández de Telemadrid, y me dijo, pues yo estoy ahí un poco metido, tal. Y dije, pues es que yo quiero probar por saber, no por invertir yo, pero esto realmente ¿de qué va? Y entonces... mi compañera Pilar Mota de Radio Nacional y yo metimos 50 euros cada una. Y entonces, bueno, a ver qué pasa con esto, ¿no? Y mirábamos todos los días. Entonces, craso error. Yo entraba con la web de la bolsa, de Bolsas y Mercados, con mi tablet y tal. Y entonces un día llego, entro y era todo, o sea, la interface, o sea, todo lo que debía ser, la página de blockchain, que era con la empresa con la que yo operaba. Mis 50 eurillos que se habían puesto en 80, que se habían puesto en tal, habían desaparecido. Bueno, es que me habían hecho un phishing de manual, ya veo que la IP es de Londres, ya no sé qué, y digo, bueno, vale, tranquilo. No, miré hace poco cuánto sería esto, ahora, bueno, millonaria no me hubiera hecho. O sea, entonces, Pero, bueno, pero vivirías mejor, más holgada. No, no te creas, hice la cuenta y, bueno, no sé cuánto estaba entonces, que ya estaba. O sea, yo la verdad es que entré por probar. Claro, que estás comprando un 0,0000, o sea, no te estás comprando un Bitcoin. Pero bueno, pero claro, ahí me di cuenta de, intenté contactar con los de blockchain. No hubo forma de escribir mails, llamadas, tal. Le dije a la policía, claro, me imagino que si hubieran sido 100 millones ya hubieran hecho algo, pero... Sí. Y entonces dije, bueno, esto hay que tener cuidado, como en cualquier otra inversión, pero esa fue mi experiencia. O sea, no tenías a dónde recurrir en ese momento, ahora es diferente, pero en ese momento no tenías donde recurrir si tenías algún problema con esa inversión. Pero, o sea, yo lo que sí veo razonable, y también lo hago yo conmigo mismo, es cuando... Es distinto cuando alguien indaga sobre algo que cuando indagas y a la vez inviertes. Es distinto. Sí. Llegas a unas conclusiones bastante distintas y es mejor probar con uno mismo y después opinar que directamente lanzar a la audiencia en tu caso o al inversor. Claro, yo ya te digo que esto no, o sea, no, yo jamás recomiendo ni nada. Esto yo es que era por mi curiosidad, porque costaba entenderlo, pero esto es de verdad como... Y entonces, pues dije, pues es que solo voy a poder... solo lo voy a entender probando, ¿no? Funcas hace relativamente poco decía que el 80% de los españoles no sabría diferenciar el ahorro que obtiene entre una hipoteca de tipo fijo y una hipoteca de tipo variable. Esos son los inversores, los españoles. Tú, por lo que me dices, entiendes, te instruyes, incluso inviertes para buscar ese punto, aunque eres un inversor, en mis finanzas personales. Eres una inversora cauta, por lo que veo. En general, esto también lo hablaréis entre los periodistas económicos.
¿Cómo anda el periodismo económico? ¿Son de los que se interesan, comunican, pero después son cautelosos o hay de todo? Pues es que tampoco tengo, por desgracia, ya me gustaría mucho contacto con mis compañeros, porque hacer la media hora de economía yo sola me absorbe y no tengo oportunidad de ir a veces pues que me gustaría, ¿no? Algún foro, alguna, pues a veces no te, pues como hoy, ¿no? Que hoy sí que lo he podido hacer, pues vente a tal. Entonces no tengo la suerte de poder contactar, no sé si los compañeros son ultraconservadores como yo en la financiación o son de los de voy a arriesgar y igual me saco una pasta, no sé. Siempre preguntamos por la familia. Yo creo que antes hemos dicho que somos personas, antes hemos dicho que es difícil no empatizar con ciertas noticias cuando te impactan y no están en una escaleta, pero también es difícil que nuestra familia entienda algo tan sacrificado como lo tuyo. Me imagino que incluso cuando uno está en la tumbona, cuando le corresponden vacaciones, tiene que estar en el día a día porque si no pierde el hilo de muchas de las cosas. ¿Cómo entiende la familia tu rol? Bueno, no les queda otra, pero es verdad que yo he adaptado, o sea, yo en el periodo en el que estuve en la radio, por ejemplo, viajaba un montón, me encantaba, pues qué sé yo, pues es que yo me mandaron a la Antártida a hacer reportajes, ¿no? Estuve en Bosnia, que entiendo que eso también para la familia cuando vas a ciertos sitios de estos, Haití, mi madre que ya falleció ya no decía nada, pero claro, sé que no se pasa bien, claro. Y luego, bueno, pues cuando eres solteros, yo digo la pareja, pues si los dos trabajan mucho, tal, pero claro, cuando ya eres padre la cosa cambia. Y yo ahí sí que frené mucho. De hecho, el cambio de trabajo y demás fue porque yo dije, o sea, me lo había pasado muy bien en mi trabajo, le había dedicado todas las horas, pero cuando llegó mi hija dije, igual en este momento tengo que otra opción es que no, esto no es obligatorio, pero yo en ese momento tuve la percepción de, bueno, igual no se puede tener todo y no pasa nada. Ya ahora, ya que está más mayor, ya si puedo, ya me encantaría volver a viajar y hacer otras cosas también, ¿no? Entonces, pero bueno, a veces no lo entienden. Siempre me acuerdo de la hija de un compañero también que hace economía, de Ignacio Rodríguez Burgos, cuando era chiquitita y trabajábamos en la radio, en Onda Cero, y decía la niña, lo que no entiendo es cómo os metéis ahí dentro. Porque claro, ella decía, ¿cómo hacen para meterse ahí? El otro día en casa teníamos una conversación sobre bueno, el trabajar o no trabajar y mi mujer decía, no, pues he visto una posibilidad tal cual, viajar y ¿vosotras veis a papá sin trabajar? Y mi hija la mayor saltó y dijo, no, es imposible, porque el fin de semana está todo el rato con noticias, con su ordenador. Yo creo que al final las familias es importante tenerlas al lado para poder desarrollarse, ¿no? Es fundamental. Hombre, igual yo en otra situación, ¿sabes? Que mi marido hubiera dicho, bueno, pues yo me quedo. Pues claro, yo hubiera potenciado más el lado profesional, pero claro, es que llega un momento que la vida dices, bueno, pues hay que elegir, ¿no? Yo la verdad es que también como empecé a trabajar muy, muy joven y fui madre primiparañosa, que te llaman, bueno, pues había tenido tiempo para hacer cosas y en ese momento es la decisión que seguí trabajando muchísimas horas, haciendo muchas cosas, pero no de esto de, pues como me decía un jefe, Inmaculada, cógete la muda, que te vas y venías, que a mí eso me encantaba, pero bueno, pues cambias el chip. Inma, para todos aquellos que se quieren saltar, no errores, pero sí vivencias, ¿tú qué le dirías a la Inma de hace varios años cuando empezaba? Compra Bitcoin. Está bien visto, está bien visto. A esa Inma que ha tenido que pelear con jefes, que ha tenido que pelear con tertulios, que ha tenido que pelear con el que le lleva la maleta en el finger, que ha tenido que currárselo tanto, ¿qué le dirías? ¿Que hiciera lo mismo o se saltara algunos pasos? Es que llegas a ser quien eres por lo que te ha pasado. O sea, quiero decir que bueno, igual le diría, no te lo tomes tan a pecho. No, porque luego te das cuenta de que lo que te parece
terrible en ese momento, y en ese momento es verdad que igual es terrible, la perspectiva del tiempo, y eso, bueno, pues lo vas manejando. Estaba pensando yo he sido trending topic internacional una vez. ¿Sí? Por Pues supuesto, mira, por eso no algo me ha malo. salido, eso no me ha salido. Pues menos mal, pues te hubieras reído un montón si te sale. Una vez haciendo el matinal, y claro, es que la gente, como no sabe lo que pasa en las bambalinas, teníamos una pantalla, y entonces acababa deportes, y entonces se iba mi compañero Ángel Pons, que ahora estamos juntos también otra vez en la tarde en el canal, y entonces él se iba y tenía que entrar yo otra vez a la en punto, ¿no?, con las noticias y tal. Entonces, ¿cómo lo hacíamos? Un poquito... Él es alto, entonces él terminaba de dar las noticias, y cuando entraba una imagen a toda pantalla, yo me ponía detrás de él, él se iba y ya estaba yo ahí puesta. Entonces, es más, a veces hacíamos la broma, que estaba Silvia Laplana sentada, ¿sabes?, allí también esperando para dar el tiempo y tal, y yo a veces le tiraba de la corbata, o hacía como le iba... Bueno, pues un día yo no me di cuenta, porque además el horario del matinal es terrible, yo dormía 3 horas, o sea, yo estaba muchos días como sonámbula, o sea, acostaba. Entonces yo me levanto, me dicen levántate, me levanto para hacer esto, pero, oh my God, la imagen a toda pantalla no está. Entonces ahí sale la Inma como la niña de la curva, se pone detrás de él, y claro, tú estás viendo eso y dices, pero está loca, perturbada, ¿qué está haciendo ahí detrás, no? Y entonces yo no me di cuenta en el momento, nadie me dijo nada en el momento, pero claro, tú luego llegas y te empiezan a decir los compañeros, claro, yo cuando lo vi reconozco que me tronché de risa, pero luego dices, o sea, estás haciendo un trabajo duro, estás haciendo tal, no sé qué, y luego sales por esto, ¿sabes? Ahí retratada, ¿no? Bueno, es lo que tiene la televisión. En el momento te lo habrías tomado... No, me lo tomé, la verdad es que ya ahí también, lo que tiene la edad es que ahí hay muchas cosas que dices, no me voy a preocupar ni medio minuto por esto, ¿no? Qué bueno. Me preocupo por otras cosas. Y es verdad que me reí, o sea, yo cuando lo vi, que había gente que decía, pues qué rabia, porque que salgas por esto, y no sé qué, digo... Esto, mira, cuando sí, le he sacado una sonrisa a la gente, pero es que es verdad que dije, madre mía, ¿no? O sea, dije, hostia, también el realizador, alguien podía ver, pero igual te lo dicen por el pinganillo, y como vas sonámbula, no sé, pero, o sea, si no os perdéis la imagen, porque es de... Qué bueno. No debería hacer publicidad de este momento. Lo buscaremos porque igual lo podemos poner aquí como montaje dentro del pues propio podcast. Mira, os vais a reír, ya está. Que hay un consejo que siempre nos dan en la vida, o una vivencia que siempre nos dan en la vida. Tú ya nos has dicho qué es lo que le dirías a la Inma más pequeña. Aquel consejo que te dieron en redacción, fuera de redacción, cortándote el pelo, tu madre, que te ha venido bien siempre, que cuando te has enfrentado a cualquier cosa lo has aplicado. Hay gente que nos ha dicho que construye su círculo de confianza, que eso se lo dijeron y le ha venido bien. Hay gente que lucha y lee. ¿Cuál es tu consejo? 5 minutos que te callas, 5 problemas que te ahorras. No, pero no sé, no recuerdo así ningún consejo que dijera, bueno, lo he seguido a pies juntillas o me ha servido para... No, muchos, mucha gente, te fijas, igual más que consejos te fijas, ¿no?, en compañeros a los que admiras. Actitudes, ¿no? Esos jóvenes que, bueno, hace nada estaban locos, están con exámenes, muchos de ellos van a empezar la EBAU, muchos de ellos van a empezar la carrera de periodismo y, bueno, antes tú citabas a grandes históricos de la televisión española que a ti te incentivaron para tomar el camino que has tomado. ¿Qué les dirías tú? Porque tú eres referente ahora para ellos. Bueno, pues les diría es que mantengan viva la curiosidad, que lean mucho, que abran los ojos, que escuchen, que se tomen un momento, que vamos muy acelerados, ¿no? y que pensar, yo creo que al periodismo y a la sociedad nos hace falta gente que piense un poco más. Y creo que acostumbrarse a pensar antes de llegar a la profesión y acostumbrarse a analizar lo que pasa con cuidado y con calma, quizá va a ser fundamental en el periodismo y creo que también en la sociedad del futuro.
Nosotros los economistas siempre tenemos a grandes pensadores como Kahneman presente, un gran Nobel, y me consta que tú eres una gran indagadora de la economía conductual y el comportamiento del ser humano. Me imagino que lo utilizas para comunicar, lo utilizas para saber si tiene veracidad lo que estamos viendo o no la tiene. ¿Cómo llegas a eso? Antes nos has dicho que tuviste una gran mentora en filosofía. Sí, sí, sí. De verdad que esa profesora la recuerdo con mucho cariño, porque era como, ¿qué estás pensando? Y lo que estás pensando es, ¿tú estás seguro de que eso es así? Y no te lo replanteas. Entonces, claro, te hace darte argumentos, ¿no? También. Y luego decías, bueno, nombrabas a Kahneman, ¿no? A mí me gusta mucho escuchar podcasts y leer cosas sobre el cerebro, ¿no? Y cómo los sesgos, todos los sesgos que tenemos, ¿no? Cómo nuestro cerebro es perezoso de entrada, porque claro, es que el pobre tiene que mantener todo esto que no nos damos cuenta, ¿no? El corazón, la respiración, y encima tú le dices, no, vamos a hacer un esfuerzo y vamos a pensar un poquito más, claro. Y yo creo que por esto también tiene tanto éxito, ¿no? Lo que decimos, las redes sociales, lo fácil, el mensaje fácil, lo que queremos oír, no vamos más allá, ¿no? Entonces siempre, cuando me planteo esto es eso, ¿no? El sesgo, primero el mío. Luego a la gente que voy a escuchar, a ver, ¿cómo rompo ese sesgo? No para convencerles, sino para decir, porque hay veces que la gente ahora se cierra en banda en cuanto no escucha lo que quiere oír, ¿no? ¿Cómo rompes eso, no? ¿Eres una persona que confirmas tus errores y no das un salto o afianzas tus éxitos? Me refiero a, bueno, muchos de los analistas o muchos de los economistas cuando tienen éxito enseguida lo sacan, pero sin embargo cuando se equivocan dicen, bueno, eso lo dijo otro. No tengo problema normalmente en reconocer que además cuando uno se equivoca creo que es lo correcto, o sea, que por mi propia paz mental, ¿no? O sea, otra cosa es que vayas, como he hecho yo ahora mismo, alardeando de esta gran cagada mía que hay en internet, por favor no se la pierdan, no. Pero luego lo de los éxitos me da bastante pudor. Que es, o sea, por ejemplo, yo no soy muy de exponer, no doy entrevistas de este tipo, o sea, que esto porque, bueno, me encantan los podcasts, me caes genial, me echas una mano tú y he dicho, pues voy encantadísima, claro que sí. Pero tú, por ejemplo, no encontrarás una foto mía en mi Instagram. No, o sea, hay veces que mi marido me dice, ¿has visto mi estado? Y es que no miro los estados. Yeah. Otras veces me han dicho, oye, pues una entrevista o tal, ¿no? Y es que digo, no sé, igual es que no sé, igual tendría que hacerlo y más en una profesión como esta, ¿no? Exponerte un poco más. Pero cuando muchos de tus compañeros van en esa línea, ¿no? Sí, oye, yo lo respeto, yo lo respeto, cada uno que, vamos, que haga lo que considere conveniente. Pero yo no, o sea, estoy tomándome un daiquiri, no sé qué, y le haces la foto. Pues yo me tomo el daiquiri, pero no le hago la foto, que me parece genial, ¿eh? O sea, no lo critico, pero es que yo no, en este momento, igual dentro de 3 meses me ha tocado la lotería, estoy en las Seychelles y os va a dar envidia a todos vosotros. Pero no me gusta exponerme mucho. Hemos hablado de Inma empezando, diciéndole a su madre que quería viajar. Hemos hablado de Inma cubriendo la Gürtel, cubriendo el 11M. Hemos hablado de Inma saliendo en las mañanas, ayudando en los desayunos. ¿Qué le queda por hacer a Inma? ¿Qué le gustaría hacer? Muchas cosas. ¿Qué le gustaría hacer? Pues mira, me gustaría hacer un documental. ¿De qué? No lo sé. No lo sé todavía, pero es algo que me gustaría probar. Yo veo muchos documentales, mi hija me dice, es que ves, cuando digo, ¿has visto este tema? Es que ves muchos documentales, no veas tantos, ¿no? O un corto, por lo menos, ¿sabes? ¿No? Algo así. Y luego me gustaría volver a... Igual no dejar el periodismo económico, porque ya te digo que no lo dejes, por favor, que a ver quién nos va a nutrir todos los días de información. Porque es que me reconcilié con él, o sea, es que de verdad que... Y ahora pues muchos días lo disfruto y aprendo muchísimo y cada vez más dices, pues esto pasa por esto, o sea... Pero a mí lo de estar en el lugar de los hechos, ¿sabes? Pues por ejemplo, o sea, en la Dana,
eres periodista, quieres estar ahí para contarlo. Bueno. ¿Sabes? Estas cosas me gustaría volver a retomar lo que fue un poco el inicio de mi carrera y hacer un poco eso. Bueno, antes Ser hablábamos... Carmen Sarmiento, ya mayor. Antes hablábamos de que algo tiene que cambiar dentro de la situación actual. Parece que hay una divergencia entre la posibilidad de los jóvenes y la capacidad que tienen de comprar casa y entre la sensación global que hay de incertidumbre y la realidad de la calle. Quizá tengas que volver a salir con un micrófono fuera y explicar cómo esto va a cambiar. O sea, Sí. que igual... Mira, si en algún momento puedo disponer de un poquito de más medios o tal, pues sí, hacer otras cosas. Porque, ¿por qué no hacer el programa de economía en la calle? ¿Te gustaría que te recordaran por economía, por periodista, o por el documental, o por persona? Hombre, por persona. Yo creo que, a ver, como no soy Napoleón ni Cervantes, ¿no? Ni alguien, no sé, alguien que diga voy a pasar a la historia, soy una persona normal, a mucha honra y encantada de serlo, pues hombre, sí que me gustaría que dijeran, era buena persona. Y luego si eres buen profesional, pues genial. ¿No? Y esto que dicen de Kapuczynski de si no eres buena persona no puedes ser buen periodista. Pues yo conozco. Vale. Ya has visto que la parte de compañeros no la hemos obviado, otros programas, con lo cual tampoco vamos a entrar en esas polémicas. No lo digo en general, no sin señalar a nadie, por Dios, lo digo en general, que creo que uno puede ser muy bueno en su profesión y no ser buena persona, pero en el periodismo y en cualquier otra. Yo creo que vamos a ir cerrando ya el podcast, Inma. Sí que me gustaría, porque siempre dejo a todas las personas, si quieren dejar una frase, una reseña, un mensaje que igual no hemos tratado respecto al hoy, al futuro, a su visión de la realidad. Te brindo los momentos actuales para que nos des dos pinceladas respecto a cualquier tema que te interese y que dijeras, oye, mira, no me has preguntado sobre sostenibilidad y creo que es súper importante. ¿Qué tema nos hemos dejado que te gustaría que pusiéramos en el podcast? Pues mira, en el momento en el que estamos, yo creo que el respeto. El respeto por el otro, el respeto por la gente mayor, el respeto por la gente joven, ¿no? Yo siempre pienso, antes se decía, vive y deja vivir, ¿no? Y yo solo cambio un poco y digo, vive y ayuda a vivir en la medida en lo que puedas, ¿no? O sea, cada uno deberíamos poder hacer lo que queremos y ayudar a los otros también a que lo hagan, ¿no? Esto igual queda un poco cursi, un poco, pero de verdad que creo que es una buena forma de entender la vida. No siempre sale porque somos humanos, el factor humano, somos soberbios, egoístas, vanidosos, etcétera. Pero creo que de entrada pensar en, al final, ¿qué es la vida, no? Las finanzas y tal se van a quedar aquí y nosotros a saber dónde acabamos. Entonces, que te quede eso, ¿no? O sea, he vivido y he hecho que los demás sean, si no sean más felices, que puedan vivir la vida que querían también, ¿no? Pues me quedo con ese mensaje de respeto. Yo creo que, por resumir un poco, hemos dado cuerpo a esa Inma que todos los días nos acompaña por las mañanas, pero que es una persona que siente, padece y que realmente es humana. Con lo cual, hemos repasado toda la historia económica de Inma, toda su carrera profesional. Y que me da mucho pudor esto, también te digo, salvo diré, ¿pero qué he hecho? Cada vez que ha ido transcurriendo el podcast, me he sentido mucho más orgulloso de poderte haber traído aquí con todos nosotros, porque cuesta, según lo visto, que salgas de ese día a día que es súper absorbente por tu parte. Y lo que yo espero y deseo es que todos los que nos hayan visto y escuchado saquen miles de consejos como los que yo he sacado de esta reunión, ¿no? Porque lo digo siempre y es una verdad. Para mí, estar con personas como tú es un máster. Un máster de... Sí, es un máster, porque en realidad nos estáis dando consejos y pasos
a muchos que no teníamos en cuenta que eso es tan importante. Mucha de la gente piensa que es coger un bolígrafo, apuntar una noticia y salir ahí y presentarla. No, no es así. Y en televisión es muy complicado por las imágenes, los rótulos. O sea, es mucho trabajo. Sois personas versadas, sois personas que siempre estáis indagando, sois personas que tenéis una familia, sois personas que estáis en constante movimiento y que sois muy versátiles, con lo cual yo creo que una de las preguntas que no te he hecho es si el periodista estaba suficientemente valorado o no. Yo creo que hoy decimos que no, porque la cantidad sí, la verdad es que ahora no es una profesión muy valorada. La cantidad de skills que tenéis que tener para poder llegar a todos nosotros y llevar adelante el trabajo que hacéis es morrocotudo, con lo cual muchísimas gracias por estar con nosotros, Inma. Muchas gracias. Y a mí lo único que me queda es despedir este podcast con Inma Gómez Lobo, que esta vez me ha salido muy bien y a la primera. Al principio les he de reconocer que he empezado con bastante tensión, porque estar delante de una gran profesional siempre da tensión y da respeto. Te he de decir que me ha dado mucho respeto. He estado muy cómoda, pero ha sido un total placer y espero que a todos los periodistas, no periodistas, economistas, no economistas, a todas estas mujeres que decía Inma que le siguen de más de 50 años, que no son solo ellas, sino que hay muchos por debajo de esa edad y de todos los géneros que le siguen, y yo doy fe de ello. Espero que les haya gustado esta entrevista, que hayan sacado consejos para su día a día y que cada vez les quede más claro lo difícil que es una profesión como la del periodismo y todo lo bueno que nos trae a todos nosotros. Lo único que me queda es engancharles para vuestra próxima cita con nosotros en el podcast Más que Finanzas, que traemos otro sector totalmente distinto, con otro hilo distinto, pero que también nos atañe al día a día y a nuestro bolsillo. Muchísimas gracias por estar ahí.